Dios te bendiga, estimado hermano. Es una bendición poder estar en este medio. En esta hora, Dios me permite estar conectado para llevarles un consejo de la palabra del Señor. Estamos en este día miércoles, un día donde ha sido mucha bendición porque ha estado un poquito fresco, está fresquito el clima, muy heladito. Hay que abrigarse bien para estar protegido por las enfermedades. A veces atacan cuando nos descuidamos y no nos abrigamos bien. Así es que reciban un saludo de mi parte y quizá usted vea ahí lo que puse, el tema de lo que estoy compartiendo. Sentí el deseo por que hay muchas personas que dicen que no saben orar. Entonces es necesario aprender a orar. Aún los discípulos de Jesús, ellos se sintieron con la necesidad de aprender a orar y le dijeron al Señor: enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y vamos a ver lo que Jesús les dijo a estos varones que le pidieron a Jesús esta enseñanza. Y vamos a comenzar presentándonos al Señor para poder compartir lo que Dios ha puesto. De hecho, esta noche es una noche de oración. Voy a estar orando a las 9:30 hora de acá, pero en Centroamérica va a ser a las 8:30. Voy a compartir la palabra más tarde y luego voy a orar para Radio Nazaret. Entonces yo quería pues aprovechar, ya que Dios me concede el privilegio de poder estar en el medio, para poder así de esta manera bendecir a los que se toman un tiempo para escuchar lo que transmitimos. Un saludo a los que se han conectado por ahí. Hermano Antonio, Dios me lo bendiga. Y hermana Noemí, Dios me la bendiga. Un saludo hasta Virginia. Y así a todos los hermanos que tienen un tiempo para escuchar lo que por aquí comparto. Vamos a pedir al Señor que nos dé la guianza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, estoy en esta hora presentando mi vida para que seas tú tomando el control de mis labios, ya que has puesto una palabra que llevará bendición a aquellas personas que no tienen el conocimiento realmente que es orar. Gracias, Padre, porque a través del tiempo hemos aprendido que el orar es hablar contigo, sabiendo que tú conoces nuestras necesidades, pero necesario es que lleguemos a tu presencia confiadamente, sabiendo que a través de Jesucristo hemos tenido acceso a tu presencia, todos los que hemos creído en Él como el único y suficiente Salvador. Por eso en esta hora yo me deposito en tus cuidados para que los minutitos que voy a compartir sean de edificación para la vida de los oyentes. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía que se trata de la oración, vámonos a la palabra, porque de la palabra le voy a hablar. Busque en Lucas capítulo 11. Ahí es donde se me enfocaron mis ojos, donde habla de Jesús y la oración. Dice la palabra que Jesús estaba orando en un lugar. Luego de terminar de orar Jesús, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Uno le dijo a Jesús, uno de sus discípulos. No fueron todos, solo uno se le acercó y le dijo: enséñanos a orar. Pero no le dijo enséñame, sino incluyó a sus compañeros. Le dijo: enséñanos a orar. Señor, así como Juan enseñó a sus discípulos. Juan enseñó a sus discípulos a orar. ¿Por qué sería que les enseñó? Porque a través
de ese diálogo con Dios es como vamos a vivir una vida completamente diferente. Si nosotros no aprendemos a orar, definitivamente vamos a vivir una crisis espiritual tremenda, porque aquel que no habla con Dios es alguien que está desconectado. Yo creo que es interesante esta plática de este discípulo con Jesús. Léalo usted, o si puede tomar nota, mejor sería, porque eso está en Lucas, capítulo 11, verso 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es importante reconocer que como hijos de Dios tenemos que practicar ese diálogo con Dios. Recordemos que la palabra es bien clara y nos enseña que dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Padre por medio de Jesucristo, tenemos que entender que Él es el único que nos puede acercar a la presencia de Dios. Entonces, veamos lo que dice Jesús mismo en Mateo 7:7. Dice: pedid y se os dará. Si usted no pide, amado hermano, a Dios, usted no va a recibir bendiciones, aunque Dios sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Más adelante lo vamos a ver eso. Entonces hay personas que a mí me han dicho, me he encontrado con muchos creyentes que no les gusta orar. Cierran su boca y no les gusta orar, cuando realmente el creyente que no ora es un creyente que se va a perder las bendiciones. No va a ser un cristiano fructífero. Un creyente que no ora es un creyente que va a tener crisis espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no va a poder, ¿verdad?, dialogar con Dios. Entonces yo quiero decirle en esta hora que usted aproveche. Si usted no está, ¿verdad?, no está orando, permítame un segundito, que hay un problemita por aquí. Como que la nave aérea está un poquito con turbulencia, ya que voy como que si fuera compartiendo en una nave aérea, que hay turbulencia, o estoy en un barco. De cualquier manera puede ser, pero yo creo que si me tiene un poquito de paciencia, vamos a tratar de ver qué está pasando con esta señal por aquí, este aparato, ya que el enemigo nos quiere robar la bendición. Téngame un poquito de paciencia, que vamos a ver si arreglamos este aparato por aquí. No se me vaya a desconectar. Más bien, los que ya son creyentes y ya saben hablar con Dios, intercedan para que podamos preparar lo que estamos compartiendo. Gloria al Señor. Entonces vemos que el Señor dio recomendaciones cuando este discípulo se le acercó y le pidió que le enseñaran, que se les enseñase a orar, así como Juan enseñaba a los discípulos. Hermana Brenda, que Dios me la bendiga. Solo Cristo nos lleva al Padre. Claro, así es. Así lo dice la palabra. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que a través de Cristo es que podemos llegar al Padre. Entonces, cuando Jesús dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Si usted no pide, nunca va a recibir las bendiciones que podía recibir. Aunque Dios sabe de qué cosas usted necesita, pero es importante pedir. Hace un tiempo yo le pedí algo al Señor con detalles y Él me lo dio. Pero hay peticiones que aún, oraciones de fe que estoy haciendo, que aún no se han dado. Entonces, buscad y hallaréis, dice, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, amados hermanos, necesario es que usted practique la oración. A mí me preocupa cuando hay hermanos que dicen: hermano, yo no puedo orar. No puedo orar. Y se les cierra la boca, la garganta, aquí no pueden orar. No pueden hablar. Porque piensan que orar tiene que ser con palabras elocuentes, el hablar con un lenguaje rebuscado, con palabras elocuentes. No.
Orar es presentarle a Dios lo que usted anhela, hablar con su propio lenguaje lo que usted necesita de parte de Dios. Dios quiere que usted hable con Él. Yo creo que los discípulos le dijeron eso a Jesús porque ellos veían que Él se apartaba a orar y que tenía respuesta. Y Jesús de hecho decía: Padre, yo sé que siempre me oyes. Entonces quiere decir que se acercaba al Padre a pedirle algo, a decirle que le diera algo. Entonces yo quiero decirle en esta hora que necesario es que oremos como hijos de Dios. Tenemos que empezar a practicar la oración para que seamos bendecidos, recibamos lo que pedimos en su determinado momento. No siempre vienen las respuestas a nuestras oraciones así de rápido, aunque algunas vienen muy rápido. Entonces, el caso está en que cuando este discípulo se le acerca a este varón, le dijo algo tremendo. Me impacta lo que le dijo. Veamos lo que dice Mateo 6:5. Mateo 6:5 dice de la siguiente manera. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Oiga bien qué fuerte lo que Jesús estaba diciendo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos, dice, ¿de quiénes? De los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice el 6:6 de Mateo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Oiga bien, una comunicación o una comunión con Dios en la intimidad. Allí es donde usted le tiene que presentar a Dios, en la intimidad. Obviamente a veces nos toca a nosotros presentarnos ante un pueblo dirigiendo una oración. Por ejemplo, el día de ayer a mí me tocó el turno en la iglesia y la reunión era de oración, y a mí me tocó estar con el micrófono orando frente a mis hermanos, presentando las necesidades que tenemos como pueblo de Dios. Entonces, pero aquí de esta oración que Jesús está hablando es una oración en la intimidad, en lo secreto. Entonces, cuando dice que cerrada la puerta, ¿verdad?, se debe de orar, y Dios, nuestro Padre, que ve en lo secreto y oye lo que usted le dice en lo secreto, Él le recompensará en público. Hay oraciones que yo las he hecho en lo más íntimo. Por ejemplo, en el templo donde nos congregamos, es un lugar, un edificio donde, estando yo solo aquí, ¿quién se puede dar cuenta que estoy orando? Solamente Dios. Y eso en la intimidad. Y me ha dado respuestas públicas de mis peticiones en la intimidad. Entonces, a lo que yo quiero llevarlo es que Jesús dijo en el 6:7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones. No se necesita palabrería o repetir lo mismo y lo mismo. Dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan, dice, que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, dice, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oiga bien, antes de que nosotros le pidamos al Señor, ya Él sabe qué cosas tenemos necesidad, pero necesario es pedir, como lo dice en el 7, pedid y se os dará. Entonces, necesario es pedirle a Dios. Cuando necesitamos algo, acudamos a Él. A mí se me han acercado muchas personas a pedirme algo que podían pedírselo mejor a Dios antes que a mí. Algo aprendí en ese tiempo que le hablo de estar en intimidad con el Señor. Aprendí a que cuando uno está en la intimidad con Dios, le puede pedir lo que necesita sin necesidad de irle a pedir al hombre. Hay mucha gente que se acostumbra que cuando tiene una necesidad económica, lo primero que hace es pedirle al hombre.
En cambio, el Señor me enseñó a mí esa gran lección, me la dio en la intimidad. Cuando yo tenía necesidad, quería decirle a mi pastor, al pastor general de la congregación, y cuando yo llegaba a su oficina a decirle que me ayudara porque estaba en una crisis económica, aún siendo un servidor a tiempo completo en la iglesia, y cuando llegaba a la oficina el Señor me cerraba la boca y no le podía decir que yo necesitaba que me echara la mano económicamente. Tan pronto conversábamos de otra cosa, se me desataba mi garganta y podíamos hablar tranquilo. Pero cuando yo trataba de decirle, pastor, fíjese que estoy con necesidad económica, necesito que me eche la mano ahorita, se me ponía un candado en la garganta y no podía. Entonces entendí que lo que Dios quería, porque después el Señor me dijo, yo le pregunté que por qué no me permitía hacerle partícipe al pastor de mi necesidad, y el Señor me dijo, si yo te hubiese dejado, porque cuando yo vi que no podía, porque era la persona cercana que yo tenía para pedirle auxilio, entonces empecé a clamarle a Dios que me proveyera. Y mire, le cuento aquí en el nombre del Señor, crea lo que le estoy diciendo, el Señor es mi fiel testigo, que empecé a hacer algunos trabajos que valía $50 y me salían pagando 200. Y empecé a ver la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural. Entonces le pregunté con el tiempo al Señor, ¿por qué no me dejaste que yo le dijera al pastor que me ayudara? ¿Sabe qué me dijo el Señor? No me conocerías como proveedor. Entonces esta enseñanza yo la he usado para que cuando se me acercan personas a buscarme algo, le digo, ¿sabe qué? Yo creo que si usted le hubiera pedido al Señor antes que a mí, yo creo que usted hubiera recibido más, pero si puedo, le ayudo, si no, no puedo, no le ayudo. ¿Sabe por qué? Le digo, porque yo he aprendido a no pedirle al hombre. He aprendido, y no lo digo para vanagloriarme, sino para enseñarle a usted como creyente, cuando usted tenga una necesidad, haga lo que dijo Jesús aquí, acérquese al trono de la gracia, acérquese en la intimidad de su casa, doble sus rodillas y dígale, Padre, por favor, mira mi familia, mira mis hijos. Esto recuerdo que hace ya muchos años mis hijos estaban estudiando y a veces estaba la crisis económica un poco difícil y yo le decía, papito, por favor, mira, no era porque yo estaba siendo un vago, lo que pasó que yo ya estaba sirviendo al Señor y se me vencieron mis documentos que me acreditaban para trabajar legalmente, entonces no tenía permiso de trabajo y no quería ir a sacar un permiso falso, quería estar bien con el Señor en esa área. Entonces por no falsificar documentos yo no podía trabajar, entonces me salía algún trabajito de limpiar un carro, ¿verdad? Que para eso no me pedían documentos. Entonces lo que valía $50 me salían dando 200. Me salía para la provisión de mi esposa, de mis hijos. Entonces yo pude conocer a Dios en ese tiempo y lo sigo conociendo como proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien me pide que ore por una necesidad, como yo conozco a Dios como proveedor, entonces apoyo a esta persona y le enseño a que clamándole a Dios en la intimidad por las necesidades, Dios suple de una manera tremenda. ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que nosotros necesitamos saber que el orar es hablar con Dios, presentarle las peticiones que nosotros tenemos, es tener un diálogo. No necesitamos palabras rebuscadas del diccionario para orar, porque hay personas que creen que se necesita hablar con palabras elocuentes. Para acercarse a Dios tenemos que acercarnos de la forma más sencilla, de la forma que podamos acercarnos, presentándole qué necesidad nosotros tenemos. Entonces vemos que hay personas que cuando oran lo único que hacen es rezar, repetir el Padre Nuestro, que fue enseñado también por Jesús. Jesús mismo en esa misma conversación siguió la conversación y él empezó a decir, vosotros pues oraréis así. Eso lo vemos en Mateo 6:9. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay gente que solo repite eso. Usted, lo que Jesús estaba diciendo, acérquense a mi Padre como vuestro Padre. Como yo me acerco a mi Padre, así acérquense a ustedes. Acérquense confiadamente al trono de la gracia, así como yo lo hago. Entonces, que nosotros cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos
confiados de que somos sus hijos como nuestro Padre. Entonces dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Debemos de saber que nos estamos acercando a la santidad de Dios, al trono de su gracia. Por eso tenemos que acercarnos primeramente con manos limpias, con un corazón restaurado, para que Dios nos escuche. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Hay gente que solo repite esto, pero Jesús lo que estaba enseñando era de que nosotros debemos de reconocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Será que si estamos solo repitiendo esto, será una oración que funciona? ¿Será que usted es un perdonador de lo que le deben? Entonces, no solo es repetir. ¿Será que yo tengo un corazón perdonador para poderme acercar al trono de la gracia y pedir? Entonces, todo esto tenemos que verlo detenidamente. Entonces dice el 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis, dice en el 6:14 de Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amados hermanos, se necesita entonces aprender a orar. Muchas veces queremos recibir las bendiciones de Dios, pero tenemos un corazón tan lleno de odio, de resentimiento, no estamos considerando la santidad de Dios. No estamos considerando la santidad de Dios. No estamos considerando que para que Dios nos dé, tenemos que nosotros tener un corazón perdonador, que podamos perdonar a aquellos que nos hacen daño. Entonces, no solamente repetir estas palabras como se hace en la tradición, que solo permiten decir el Padre Nuestro. Creen que esa es la oración. La oración no es esa. La oración es que entendamos que si nos acercamos a Dios, que nos acerquemos como nuestro Padre que nos va a auxiliar por cuanto hemos recibido el sacrificio de nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor. Si usted no lo sabía, dése cuenta hoy, y se lo digo así con toda certeza. Jesús es nuestro hermano mayor. Ese es el primero, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Entonces, acerquémonos así como Jesús se acercaba al Padre. Esto fue lo que les dijo: acérquense como yo me acerco a mi Padre. Y díganle: Padre nuestro, hagamos nuestro Padre, ¿verdad? Entonces usted tiene que reconocer que necesita entender que el orar es algo precioso, es algo que ayuda a vivir una vida completamente diferente, porque usted va a tener respuesta. Entonces, cuando le decía que es importante que antes de pedirle al hombre, pidámosle a Dios. De la misma forma como le he enseñado también en algunas ocasiones, que le he dicho, antes de que usted vaya al médico terrenal, acuda a Dios como médico por excelencia. Si la Biblia no dice, pues, que Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Jesús llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Y si Él las llevó, obviamente tenemos que acudir a Él primeramente. No estoy en contra de ir al médico terrenal. Claro que hay que acudir también, porque Dios permite dejar a los médicos. No sé por qué me voy yendo por ahí, pero a lo que yo quiero llegar es que debemos de acercarnos a Dios como nuestro Padre, ¿verdad?, por excelencia. Entonces, cuando aprendemos ese lenguaje en la intimidad, que sin que nadie se entere de nuestra necesidad más que Dios, y nos contesta. Entonces, cuando yo aprendí eso, me gusta enseñarle a las personas que nos toca pastorear por este medio, a las personas que nos toca enseñarle, le digo: ¿sabe qué? Antes de que vaya a pedirle al hombre, pídale a Dios primero.
Esto me lo enseñó el Señor en una oportunidad que mi esposa me llama y me dice: Moisés, ya no tenemos dinero y ya hay que pagar la universidad de los muchachos. Entonces recuerdo que el Señor habló a mi corazón y me dijo: dile a tu esposa que ya no te pida a ti. Dile que aprenda a pedirme a mí directamente. Pero no le digas nada, porque yo te voy a usar a ti como proveedor, porque el que no provee para los de su casa, dice la palabra, es peor que los impíos, es peor que los inconversos. Entonces era mi responsabilidad de enviarle la remesa a mi esposa. Entonces yo le dije: ¿sabe qué? Nunca más me vuelva a pedir, dice el Señor que le pida a él. Entonces nunca, en 14 años que estuve sin ir a mi país, donde mi esposa, nunca hizo falta la provisión. Aunque ya era el día que ya no había y mi esposa me decía: no hay, pero ese día el Señor proveía la provisión. Nunca nos ha hecho falta la provisión hasta el día de hoy, aunque sea para el pan de cada día, como dice aquí, el alimento para el estómago de este cuerpo de bajeza. Siempre Dios nos ha proveído la provisión del día. Para los estudios de los hijos siempre proveyó el Señor, usándome como proveedor de mi familia. Entonces yo quiero invitarlo hoy a que se una conmigo. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna enfermedad, hagamos lo que dice Jesús: pedid y se os dará. ¿Qué usted necesita en esta hora? Yo más tarde voy a estar orando. Si usted quiere entrar a TuneIn Radio, Radio Nazaret 94.1, yo voy a estar orando a las 9:30 hora de acá de Estados Unidos. Voy a estar orando porque allá en El Salvador son las 8:30, y voy a hablar acerca también de lo que dice la palabra acerca de la oración, pero va a ser otro tema. Y si usted quiere escuchar la radio, voy a estar orando ahí. Y lo estoy haciendo, ¿sabe por qué? Porque me he beneficiado tanto de orar al Señor. Hay oraciones o peticiones que tenemos que todavía no se han dado, ¿sabe? Yo pasé muchos años para obtener la llave para regresar a este país. Porque para salirnos de este país no necesita llave usted. Usted se puede ir con un salvoconducto, su pasaporte, y usted se va. Pero para entrar para acá se necesita una llave que se llama visa o permiso, parol, lo que sea. Pero sabe que yo estuve 14 años que quería irme, pero que necesitaba regresar. Y Dios me habló y me dijo: te voy a abrir las puertas para que puedas para que regreses. Porque para salirse de aquí la puerta está abierta. Para entrar de regreso está cerrada. Al menos que usted traiga una visa puede entrar. Y si no, tiene que tirarse por el muro. Y el que se tira por el muro es ladrón y salteador. Entonces, aunque así me tocó la primera vez, pero no quería. Pero ¿sabe qué? Cuando vengo en el avión, llevo 15 viajes misioneros, le cuento. Y en los 15 viajes siempre he querido venirme en la ventana para venir orando, intercediendo por los que vienen caminando por bajo. Y le digo: Padre, ten misericordia de los que vienen en el camino. Así pasé yo. Y mira ahora cómo voy en avión, de saco y corbata algunas veces, ¿verdad? Porque no permiten ir así con camiseta, porque vamos como embajadores del reino, del que dice aquí, del reino celestial o el reino terrenal, pero en Cristo. Entonces, a lo que yo quiero llegar, que yo vengo diciéndole: Señor, gracias por lo que has hecho, me ha abierto la puerta. Y aquellos que todavía no tienen ese privilegio, dales ese privilegio. Y hace poco 2 de mis sobrinas, Dios les entregó la llave, y mejor llave que la que yo tengo, porque la mía es temporal. En cambio la de ellas ya prácticamente puede ser, es temporal, pero luego puede ser para mucho tiempo, porque ya le dieron su residencia. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que debemos de aprovechar esa plática con Dios, presentar las necesidades de otro. ¿Qué me importaría venir yo tranquilo en el avión y no pensar en los demás? Yo vengo orando para que algún día otros se beneficien de ese regalo de parte de Dios. Y sabe, le voy a contar aquí para testimonio. Un día voy en el avión y me tocó ir a la orilla
o sea, en el pasillo no me pude ir a la ventana. Y en el centro iba un asiento vacío, el asiento del centro iba vacío. Son 3 líneas de asientos. Y en la ventana iba otro pasajero. Entonces cuando yo me senté en el asiento, quedó el asiento de en medio sin pasajero. Entonces yo le digo, Señor, por fe yo voy a viajar con mi esposa en avión, y muy pronto, en el nombre de Jesús lo declaro, Padre. Lo dije desde lo más profundo de mi corazón, y le puse el cinturón de seguridad al asiento vacío. Y el pasajero que iba al lado me dijo, amigo, ¿está loco usted? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué le está poniendo el seatbelt o el cinturón de seguridad al asiento donde nadie va? Le digo, porque yo soy un hombre de fe y yo estoy reclamando a mi esposa para que viaje conmigo en avión. Entonces solo se puso a reír. Le digo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo declaro que un día mi esposa va a ir aquí. Le puse el cinturón al asiento vacío. Cuando estoy en Honduras, me dan la gran noticia, me regalan un viaje a República Dominicana juntamente con mi esposa. A los pocos días yo iba volando de San Pedro Sula a Panamá y de Panamá a Santo Domingo juntamente con mi esposa. Lo que yo dije se hizo verdad. Solo lo que me faltó fue haberle dicho al Señor, es que el próximo viaje voy a viajar con mi esposa para Estados Unidos. Quizás me lo hubiese dado el Señor ya. Entonces, hay cosas que Dios las da cuando le decimos, hacemos uso de la fe, y la oración es hacer uso de la fe. Por eso yo vengo en esta hora, en el nombre del Señor, a declarar que si usted tiene una necesidad, pida con fe. Háblele a Dios, dígale, esta es mi necesidad. Dígale, esto es lo que yo necesito. Dígaselo. Algunos hermanos se ríen de algunas cosas que yo les comparto, pero hasta que se llevan la gran sorpresa de que Dios les contesta lo que ellos le piden, hasta entonces se dan cuenta. Dice, tenía razón el hermano Moisés. En uno de los viajes, cuando andaba en Honduras, me llama mi hijo, me dice, papi, fíjese que le chocaron su carro y lo declararon pérdida total. No me pagaron el carro para comprarme otro, no alcanzaba. Le digo, no te preocupes, mijo, algo mejor me va a dar el Señor. Cuando vine, sin carro, nada, le digo, Padre, dame un carro, pero hoy te voy a pedir que sea un carro no automático, porque yo quiero practicar manejar un carro mecánico o de cambios. Y dámelo que no gaste mucho gas, que sea color blanco y que esté en buenas condiciones. Papito, dámelo, tú sabes, yo lo necesito el carrito. ¿Sabe qué? A los pocos días, unos hermanos que me aman mucho aquí en la congregación me dicen, hermano Moisés, le hemos hecho una cena y ha venido de Honduras y queremos tenerlo en la casa. Lo vamos a ir a traer. Me vinieron a traer a la casa para llevarme a su casa a la cena. Y ya de regreso, me dice uno de los que estaban ahí, de los convidados también, me dice, hoy yo lo voy a llevar para su casa. Entonces, cuando me dio transporte de la casa donde estábamos a mi casa, de hecho que no era ni para la casa que venía yo, sino para la iglesia, para el templo. Entonces, cuando me subo al carro, veo que el hermano, veo un carrito blanco, y veo que le mete el clutch y lo enciende. Y yo sentí, se me erizó el pelo, porque soy un poco afro, colocho, como decimos allá en mi país. Y dice que, le digo, hermano, ¿dónde consiguió este carro? Me dice, espérese, no diga nada. Yo compro carros para vender y Dios me dijo que este carro era para alguien muy especial. Este carro es para usted. Yo se lo voy a dar en un precio simbólico nada más. Para que no se diga que se lo regalé, se lo voy a dar en un precio simbólico. ¿Y sabe qué? El carro blanco, en buenas condiciones, estándar, o como decimos en mi país, o de cambios, como decimos nosotros, lo que le pedí me lo dio, ni una semana se tardó. Entonces, ¿valdrá la pena tener un Dios que nos escucha? Pero como le digo, estoy pidiendo, ¿verdad?, algunas cositas que tengo muchos años que no las he visto todavía. De hecho, mi mamá se fue a la eternidad pidiendo algo y ella no lo vio. Pero ahora
si tuviese ella la oportunidad desde el cielo o desde el lugar donde Dios la tiene, esperando ese día para ser presentada y ser honrada, porque mi madre es una mujer de Dios, ella podría estarse gozando de ver lo que ella anheló un día. No le voy a decir qué es, pero hay muchos anhelos que mi madre como mujer de Dios se llevó a la tumba que ahora son realidad. Así es que no se frustre si usted no ve respuestas de lo que usted pide. Un saludo a Fabiola. Un gusto de que esté por aquí. Salúdeme a su papito allá a Atlántida, Honduras. Lindas amistades que Dios me concedió en el viaje que Dios me regaló hace poco. Entonces, vale la pena pedirle a Dios. Vale la pena orarle a Dios. Entonces, hoy yo quiero quizás parar ya de hablar, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué usted necesita? ¿Es usted un hombre maduro, soltero y tiene temor quizás de hablarle a una mujer? ¿Tiene miedo? No sabe cómo acercarse a Dios y decirle: Padre, quítame el temor de hablarle a una dama. No me quiero quedar solo para toda la vida. Hay hasta de esas necesidades. También hay mujeres que se han guardado para el Señor y están esperando al siervo. Posiblemente usted como mujer está desesperada ya porque nadie le habla. Pídale a Dios un buen esposo, un hombre que ame a Dios para que la ame a usted. Quizá usted es una persona que está a punto de perder su matrimonio y está desesperado. Pídale a Dios y empiece a amar como nunca había amado a Dios y verá, encontrará el favor. Si sus hijos no le obedecen, no le hacen caso, pídale a Dios. Si usted tiene cualquier necesidad que tenga, yo me voy a unir con usted. Antes de pedirle al hombre, pídale a Dios primero. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que cuando se le acercan personas, ¿sabe qué? El Señor me puso en el corazón y se le acercan a uno. El Señor puso en el corazón esto y se me acercan. Entonces, qué lindo es. Recuerdo hace un tiempo en uno de los viajes misioneros estaba una jovencita allá en el campo, en un lugar muy remoto, gente de muy escasos recursos, y se me acerca y me dice, porque ella ve que yo ando donando ropa para niños allá en las montañas, y se me acerca y me dice: ¿será que me puede regalar una computadora en el próximo viaje? Y yo iba a regresar luego a Honduras. Le digo, las computadoras son un poquito caras, no se la puedo ofrecer o prometerle que se la puedo traer, pero si Dios le place, pues pidámosle al Señor: Padre, ella necesita una computadora. Y si yo voy a ser el que le voy a proveer esa computadora, pues dame los recursos para comprarla. Me vine para acá, para Estados Unidos, ya tenía como 2-3 meses de estar aquí ya al viaje y ya iba de regreso con otro viaje, llevaba cositas como ropa para niños. Y me recuerdo de la muchacha que me había pedido la computadora y le digo: Padre, ella me pidió una computadora, tuvo confianza y me pidió a mí una computadora. Le digo: ahora, tú sabes que no tengo los recursos para comprarla, pero si tuviera, yo se la llevaría. Y le digo: mis hijos siempre que han necesitado algo, cuando han estado estudiando, con la ayuda tuya yo siempre les proveí. Pero ella, a su padre terrenal, ¿cómo le puede pedir una computadora? No está a su alcance. Y me puse a llorar en la presencia del Señor. Y créanme que cuando yo comparto esto, me dan ganas de llorar y le digo: Padre, la muchacha necesita una computadora y tú sabes que no tengo dinero para llevársela. Y me puse a llorar. ¿Y sabe qué? Ya faltaba como unos 4 días para irme para Honduras. Y un día de culto viene un hermano que es muy amado aquí en la congregación, que él es de Costa Rica, y me dice: hermano Moisés, Dios puso en mi corazón regalarle esta computadora. No sé si es que usted la necesita o alguien la necesita y que usted la va a hacer llegar. ¿A quién le había dicho yo? Al Señor nada más. Entonces, yo no le anduve contando: hermanos, fíjense que hay una muchacha que necesita una computadora y regálensela. No, al Señor se lo dije. Y Dios le tocó el corazón a aquel hermano y me la trajo y se la llevé. Y así mucho. Le puedo contar infinidad de testimonios. ¿Para qué le comparto esto? Para que hoy usted, si tiene una necesidad y me la quiere hacer llegar aquí y quiere que la haga pública,
y la presente al Señor, hágala. Si no, allí donde usted está, como dice la palabra aquí, vuestro Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Yo voy a orar, porque ya luego me tengo que poner a orar solo quizá para poder luego presentar lo que voy a transmitir en vivo, que voy a hacer por llamada telefónica, hago a El Salvador, allá a la radio, nos conectamos y tengo que compartir media hora la palabra y después orar. Pero Dios me puso en el corazón bendecir a las personas que usan este medio. ¿Qué usted necesita? ¿Usted necesita un día ser residente de este país? Busque primero el reino de los cielos. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la residencia vendrá por añadidura. Busque la residencia celestial primero, y después Dios le puede dar los papeles terrenales. Si usted ya tiene hijos aquí en este país y no tiene documentos, siempre estos días he estado enfocado en esto, porque hay necesidades de familias que están frustradas porque tienen miedo a irse. Dios, que es grande en misericordia, le puede ayudar. Entonces yo espero que usted pueda de alguna manera conectarse conmigo a la presencia del Señor y poder de esa manera estar juntamente conmigo en el trono de la gracia y poder presentar la petición. Un lugar para mudarse. Amén. Y que sea propio, posiblemente. Que sea para usted, no para que invierta la renta, o como usted lo anhele en su corazón. Esa es ya decisión suya, pero yo le pongo el anhelo de mi corazón a su petición. Un lugar para hermana Brenda, papito, en el nombre de Jesús. Ella quiere estar en un mejor lugar. Tú conoces la necesidad que ella tiene. Dale ese lugar que ella anhela, papito, por favor. En el nombre de Jesús, yo sé que tú lo puedes hacer. Así como me has bendecido a mí, que me has dado respuesta en la intimidad, aún por peticiones que ni siquiera el necesitado me las ha hecho saber, pero yo que las he visto, las he presentado a ti, y después me dicen que ya recibieron lo que estaban anhelando y nunca se enteraron de que yo fui uno también de los que estuve pidiendo por ese regalo. Así es que en el nombre de Jesús, provéele un lugar a mi hermana, papito, un lugar que sea de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Como le digo, si usted tiene una petición, hágala, anote esta fecha. Este es un día clave donde usted puede reconocer que la realeza de Dios llega a nuestra vida cuando le creemos. Esa es la fe, la certeza y la convicción de que vamos a obtener lo que le pedimos. Obviamente, si es conforme a la voluntad de Dios, porque Dios da lo mejor de lo mejor. Hoy vengo y le suplico y le digo, busque al Señor, dígale lo que necesita. Si hay alguna persona que está enferma, hoy puede haber sanidad. Padre, tú conoces las necesidades. Yo entiendo, algunos no quieren hacer pública su petición, pero yo vengo a decirte, papito, que cada persona de las que se acercan de esta manera, unidas conmigo por el mismo espíritu, venimos a tu presencia a decirte que suplas conforme a tus riquezas en gloria. Yo sé que hay muchos que no habían entendido que el orar es hablar contigo, no con palabras rebuscadas, sino presentarte a cabalidad lo que necesitamos. Así como cuando yo estaba pequeño o mis hijos estaban pequeños, que yo te podía decir, Padre, ayúdame, provéeme, para que ellos puedan ser unas personas que vivan de diferente manera, no como cuando yo nací. Yo no tuve la oportunidad de tener un padre terrenal, porque cuando era pequeño lo asesinaron. Y me sentí adoptado como hijo por excelencia, y por eso tengo esa convicción que me acerco en Dios al trono de tu gracia a pedir por nuestros hermanos, a pedir por aquellos que hacen pública su necesidad. Padre, yo sé que tú eres bueno, yo sé que para siempre es tu misericordia y que nos vas a seguir extendiendo la oportunidad de seguir en este medio para bendecir. Yo te pido, Padre, que tengas misericordia de Honduras, de la nación de Honduras. Hay una crisis, Padre, porque son gentes que no te conocen. Aún el apóstol Pablo nos daba esa enseñanza,
que debemos de orar por los que están en inminencia, por aquellos que no te conocen, tienen derecho, al igual que nosotros, a la salvación. Desde aquí, papito, te pedimos que tengas misericordia de Honduras, también de este país, de las autoridades que están en el poder en este país, para que las leyes sean a favor de la gente que necesita. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que seas propicio a las necesidades. Yo suplico en el nombre del Señor que seas propicio. Si hay algún enfermo en esta hora, ahí donde está esta persona, papito, ahí en la intimidad de su casa, de su oficina, en el lugar donde esté, llega, Padre, como sanador. Yo sé que tú eres un Dios de sanidad. Yo sé que tú eres un Dios que te manifiesta de muchas maneras a favor de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas propicio, papito. Sé que más ratito voy a estar transmitiendo para allá, para Carolina. Te pido que bendigas, papito, ese ministerio radial, que proveas, Padre, que proveas los recursos, papito, para que se siga pregonando la palabra por este medio. Padre, yo sé que tú eres bueno, sé que para siempre es tu misericordia, y sé que cuando hayan peticiones respondidas o que las peticiones hayan tenido respuesta, sé que habrán corazones agradecidos. Gracias, Señor. Yo estoy seguro que si usted le ha creído a Dios en la forma sencilla que me le he presentado, Dios le va a contestar lo que usted anhela. Pero ¿sabe qué? Le recomiendo que viva agradecido. El día de ayer por la noche que compartía en la iglesia, les decía a los hermanos, hasta decretos son cambiados, sentencias Dios cambia a través de que alguien le presente a Dios una ofrenda de agradecimiento. Noé, aquel hombre que estuvo a punto de perecer, pero le creyó a Dios cuando se le dijo de que construyera una arca. Dice la palabra que cuando él salió de ese diluvio, salvo de haber muerto en esa gran inundación con su familia, dice que hizo un altar, presentó al altar a Dios, y dice que desde los cielos Dios percibió el olor. Obviamente había agradecimiento de Noé y su familia por haberse salvado. Entonces dice que él dijo, Jehová dijo, no volveré a maldecir la tierra o a destruir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque vio que un hombre cuando está agradecido le presenta olor agradable. Son las acciones de gracia de los que hemos recibido favores de parte de Dios. Algo que a mí me ha bendecido es que soy un hombre muy agradecido por los favores que de Dios he recibido. Así es que si usted es una de las personas que ha recibido favores de Dios, y si en esta noche Dios oyó la petición que hicimos, por ejemplo, hermana Brenda, que me está pidiendo esta petición, ya se la hicimos. ¿Sabe qué? Dígale al Señor, papito, que sea cerca de la iglesia, donde primero Dios vamos a tener el nuevo templo, que sea cerca, para que le quede cerca. Hay que ser específico, así como yo le decía al Señor del carro. O también una casa grande para hacer un discipulado en mi casa. Cualquier cosa le podemos pedir al Señor. Entonces, y cuando la dé, no nos olvidemos de lo que le pedimos al Señor, lo prometimos, ni no nos olvidemos de vivir agradecidos. Algo que a mí me gusta recomendar es que vivamos agradecidos por los favores que de parte de Dios hemos recibido. Eso es bien importante. Y hay un favor que es eterno, la salvación. ¿Qué más con eso? Vivir agradecido por la salvación creo que es lo más valioso que puede haber. Dios me lo bendiga, hermano Sergio Vanegas. Me gocé verlo por ahí, estaba compartiendo. Y eso es bueno, o sea, este es un medio de bendición. Ahí estaba viendo los consejos ahí que está dando, y eso es una bendición. Así cada quien en lo que Dios nos da, bendecir al pueblo, bendecir a las personas de la manera que Dios nos quiere usar. Cada quien tiene su gracia y gloria al Señor por ello. Entonces vivamos agradecidos, amados hermanos, por los favores que de parte de Dios hemos recibido. Así es que desde ya visualice, estimado oyente, que usted le va a dar al Señor. Y obviamente Dios lo único que quiere es nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios, nuestro corazón agradecido por los favores, ¿verdad? Por todo. Usted visualice por ahí lo que usted anhela.
visualice. Si usted es una mujer que no puede tener hijos, visualice que Dios le va a dar hijos para que le sirvan al Señor. De hecho, allá en Carolina hay 2 muchachos, hermano Dani y hermano Celso. Yo creo que Celso por acá está, que la mamá me decía, me contaba en una oportunidad que le pidió al Señor que le diera hijos y que los iba a dedicar a la obra del Señor. Y ahí han estado los muchachos y están sirviendo al Señor. Eso es bueno, que usted visualice qué va a hacer cuando Dios le dé el regalo que usted anhela. Entonces, me voy a despedir porque ya faltan pocos minutos. No sé cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Con los hermanos me pondré de acuerdo, ya que voy a estar orando para la radio, porque es una pasión de años de estar en los medios, porque yo sé que hay muchas personas bendecidas a través del consejo que por este medio Dios da. Entonces, aprendamos a orar. Pidámosle a Dios, ¿verdad? Pidámosle a Dios lo que necesitamos. Padre, gracias por que me diste el privilegio de saludar a los hermanos. Esto no es un entretenimiento, esto es un privilegio grande de poder aconsejarles a que te conozcan, a que busquen la intimidad, a que hablen contigo y que de esa manera puedan venir respuestas a sus peticiones. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le dejo porque me voy a preparar unos minutitos ahí para lo de la radio. Dios le bendiga. Gloria al Señor.